Con el paciente boca arriba sobre la camilla, iniciamos la palpación ubicando las espinas ilíacas anterosuperiores y desde ese punto vamos recorriendo las crestas ilíacas, buscando puntos dolorosos. Luego, desde la parte media de las crestas ilíacas, nos dirigimos en sentido inferior hasta localizar los trocánteres mayores, realizando una presión buscando dolor provocado. Preguntamos al paciente si duele o refiere alguna molestia. Y luego seguimos palpando el pubis y las ramas ilio e isquiopubianas con los dedos fijos sobre ambos trocánteres mayores. Descendemos los pulgares siguiendo el trayecto del reborde inguinal en el sentido medial y oblicuo hacia abajo, palpando los tubérculos del pubis. Con el paciente en decúbito perono, comenzamos la palpación de las apófisis espinosas de las vértebras lumbares, posicionando las manos sobre el punto más elevado de las crestas ilíacas y proyectando los pulgares hacia atrás en la línea media se encontrará el espacio interespinoso del E4 y el E5. A partir de este punto de referencia, hacia arriba y hacia abajo respectivamente se encontrarán las otras vértebras lumbares. Luego buscamos la proyección visible de las espinas ilíacas posterosuperiores por encima de la región glútea manifestada por los hoyuelos. En sentido medio e inferior podemos palpar el hueso sacro y luego buscamos las proyecciones de las articulaciones sacroilíacas. Para la palpación de la tuberosidad isquiática, colocamos al paciente de cúbito lateral con ambos miembros flexionados y partimos desde el trocánter mayor hacia la parte media o altura media del glúteo mayor hasta palpar una prominencia dura que podemos palparla con el pulgar o con ambas manos. Debemos preguntar al paciente si provocamos dolor. Para explorar el triángulo femoral o de Scarpa, debemos colocar al paciente en decúbito supino con la rodilla de la pierna a explorar en descanso sobre la rodilla opuesta. El piso del triángulo está formado por porciones del aductor largo, pectíneo y psoas ilíaco. En esta región podemos palpar el ligamento inguinal, sentir el pulso de la arteria femoral, palpar el músculo sartorio y el músculo aductor largo. Cabe aclarar que el nervio femoral, la vena femoral y los ganglios linfáticos no son elementos palpables en circunstancias normales. El nervio ciático se palpa en la misma posición que para el isquion. Está localizado en una proyección a mitad de distancia entre el trocánter mayor y la tuberosidad isquiática. La palpación puede despertar dolor agudo propagado a la cara posterior del muslo, cara lateral de la pierna y pie en cuadros patológicos. La maniobra de Galeazzi-Ellis permite la evaluación de la desigualdad en la longitud de los miembros inferiores, con el paciente en decúbito supino con las rodillas flexionadas y los pies apoyados sobre la camilla. Las rodillas quedan a la misma altura. Si una rodilla queda más alta que la otra, significará que la tibia es más larga, y si queda en una posición más adelantada, indicará que el fémur es más largo. Maniobra de Thomas para evaluar la actitud real de la cadera. Paciente en decúbito supino, el examinador con una mano flexiona pasivamente el muslo y rodilla del miembro inferior, contralateral al lado que se evalúa. Sobre el abdomen del paciente, la otra mano la coloca entre la zona lumbar y la camilla, lo cual le permitirá comprobar la corrección de la hiperlordosis lumbar y la báscula pelviana, lo que pondrá en evidencia la actitud real de la articulación coxofemoral que se evalúa, expresada en los grados del ángulo que se forma entre el eje del fémur y el plano de la camilla del lado evaluado.
Se podrá observar además los grados de aducción, abducción y rotación de la cadera examinada. La maniobra de Gaenslen para evaluar la articulación sacroiliaca: colocamos al paciente en decúbito supino, flexiona pasivamente una cadera y la rodilla y se puede ayudar con las manos para flexionarla al máximo. Luego se hiperextiende la cadera opuesta por fuera de la camilla, movilizando la articulación sacroiliaca del miembro flexionado, la que si causa dolor puede ser portadora de alguna afección inflamatoria, degenerativa o traumática. No olvidar que es necesario estabilizar al paciente para prevenir caídas. La maniobra de Patrick Fabre o posición del 4 combina los movimientos de flexión, abducción y rotación externa. Colocamos al paciente en decúbito supino y una pierna se coloca en extensión y la otra flexionada por la rodilla con el malleolo externo de la pierna flexionada sobre la rótula de la otra. A continuación se la deja caer y se presiona hacia abajo la pierna flexionada. El dolor en el muslo o en zona crural indica patología articular o periarticular de la cadera. La maniobra de Weaver-Barstow se realiza con la finalidad de buscar una dismetría de los miembros. El paciente en decúbito supino y con rodillas y caderas flexionadas. El kinesiólogo por detrás en los pies del paciente con los pulgares palpando los malleolos mediales. Se pide al paciente que levante la pelvis mientras el examinador continúa con los pulgares en los malleolos y luego se le pide que descienda despacio hasta contactar nuevamente la pelvis con la camilla. El kinesiólogo luego extiende las rodillas y compara la posición de los malleolos. El hallazgo será positivo si se encuentran a distintos niveles, lo que indicaría una dismetría de los miembros. Para la prueba del piriforme o piramidal, el paciente se ubica en decúbito prono con rodillas flexionadas. Se le deja caer los miembros en rotación interna y se considera positivo si se ve una simetría, lo cual manifiesta una contractura del piriforme del lado menos descendido. Para realizar la maniobra de la SEC, se ubica al paciente en decúbito supino y se le solicita que se relaje. El kinesiólogo eleva el miembro inferior en extensión completa. Si hubiera compresión o irritación del nervio ciático o de sus raíces, produciría un intenso dolor que se propagará por el miembro inferior siguiendo el territorio del mismo. La contraprueba se realiza haciendo descender un tanto el miembro, con lo cual debería disminuir o desaparecer el dolor provocado. A continuación se dorsiflexiona pasivamente el pie. Si el dolor reaparece, se considera de origen en el ciático o sus raíces. La maniobra de Wasserman se realiza con el paciente en decúbito ventral y se efectúa la extensión pasiva de la cadera, con lo que se pone en tensión el nervio femoral y sus raíces. Si el dolor se despierta en la cara anterior del muslo, es positivo e indica irritación o compresión del nervio crural o sus raíces.